¿Qué trabajo parece atractivo pero no lo es? Después de 4 años en el ejército, mi mayor queja fue la falta de sueño y el horario irregular. El primer trabajo después fue guardia de seguridad. No podía creer lo afortunada que era, que me pagaran por quedarme ahí y no hacer nada. Hasta ese trabajo, no me había dado cuenta de cuánto odiaría aburrirme. La pausa laboral que se presentó durante la pandemia fue una sorpresa gratificante. Dormir hasta tarde, disfrutar de la televisión y recibir apoyo financiero resultaron ser momentos agradables al inicio. Durante esos primeros meses, la experiencia fue excepcional, incluso una de las mejores etapas vividas. Sin embargo, tras 6 meses, se empezó a sentir la ansiedad por regresar a la rutina laboral. Trabajar en una florería es como cualquier otro puesto minorista, pero todos asumen que es más divertido de lo que realmente es. Ayudar a las familias a seleccionar flores para los funerales definitivamente tampoco es la parte divertida. No me importa que digas que deseas azaleas, el correo electrónico mencionó específicamente rododendros. Entiendo que es un día especial para ti, pero no puedo conseguir 34 centros de mesa nuevos en las próximas 2 horas. La próxima vez, sería mejor que te comuniques más efectivamente con tus damas de honor. Y sí, estoy sugiriendo que habrá una próxima vez, ya que pareces una persona encantadora. Trabajo como científico. No estoy seguro de si la gente en general considera que esa profesión es agradable, pero creo que esperan que esté llena de más eureka, momentos y mucho menos, tengo que procesar manualmente estos datos durante 600 horas antes de poder comenzar a analizarlos. No logro localizarlo, pero recuerdo un cómic que presentaba un contraste entre la ciencia ficción y la realidad. En los paneles de la izquierda, máquinas al estilo de Star Trek analizaban objetos y ofrecían resultados en segundos, explicando cada detalle. En los paneles de la derecha, científicos trabajaban en diferentes mesas y equipos durante horas o días, solo para llegar a la conclusión de que el objeto tenía un 99% de posibilidad de no contener cadmio. A menudo veo que el diseño gráfico se promociona como una ruta de escape para las personas que desean cambiar de carrera. Honestamente, creo que es bastante irresponsable que las personas que imparten estos cursos prometan eso, ya que es una industria realmente difícil de ingresar, e incluso si puedes involucrarte, entonces es muy difícil conseguir el trabajo creativo y divertido que imaginabas cuando te registraste. Estoy seguro de que mucha gente acaba decepcionada. En un entorno empresarial, es probable que se pase mucho tiempo modificando folletos y presentaciones, mientras otros solicitan cambios que no parecen muy acertados. La creatividad puede verse puesta a prueba al enfrentar opciones que no siempre son las más efectivas. Las discusiones en equipo pueden llevar a compromisos, pero a menudo el resultado final se aleja de las expectativas iniciales. El proceso puede ser desafiante y, a veces, frustrante. Ganadería / trabajo agrícola. Me estremezco cada vez que veo a alguien decir que quiere vivir en una granja o un rancho. Es un trabajo duro y brutal. La mayoría de la gente dice que no durará. Editar, he estado pensando en hacer una AMA o una publicación de r/Ozmicest sobre esto durante mucho tiempo. Quizás este fin de semana. Conocí a una persona que realmente disfrutaba de su vida. Recuerdo que comentaba, cada mañana comparto el desayuno con mi familia y, cada noche, la cena. No contesto el teléfono, no asisto a reuniones y no tengo un jefe. Sin embargo, estaba dispuesto a esforzarse en condiciones difíciles para alcanzar sus metas. Así es como logra lo que anhela. Enfermería. Me convertí en enfermera para ayudar a la gente y hacer cosas médicas interesantes, y lo hice. Los pacientes y el resto del personal también me gritaban, me escupían, me golpeaban, me asfixiaban, me degradaban, a veces trabajaba más de 16 horas y con frecuencia me perdía eventos familiares importantes mientras trabajaba los fines de semana. La hermana menor de mi pareja siempre soñó con convertirse en enfermera. Al ingresar a la escuela de enfermería, estaba llena de entusiasmo por su primer día de prácticas en un hospital. Sin embargo, en los primeros 15 minutos de estar en la sala de emergencias, alguien despegó el contenedor de objetos punzantes de la pared y lo lanzó hacia ella. Decidió cambiar de carrera al siguiente semestre. Cuando trabajas en un negocio de venta minorista o de servicios de alimentos de mierda, ser lento puede parecer atractivo, pero con el tiempo erosiona tu alma. El tiempo se ralentiza, y durante periodos de tiempo suficientemente largos, la cultura cambiará hacia el punto en que todos tratan el trabajo como si estuviera esperando a que se acabe el tiempo, y todas las formas de trabajo son interrupciones del tiempo programado para hablar por teléfono. Puede destruir una cultura, y eso es antes de que empieces a hablar de perder horas y todo eso.
Imagina un trabajo de venta al por menor muy aburrido, donde el supervisor es extremadamente estricto, prohibiendo el uso del teléfono, sentarse o incluso ir al baño. Pasar horas moviendo los dedos sin hacer nada, ya que eres el único trabajador programado y la tienda podría permanecer cerrada durante horas con la misma cantidad de clientes que si estuviera abierta. Esa es la parte desgastante de la experiencia, sin duda. Un trabajo de bloguero de viajes parece atractivo por su promesa de aventuras y viajes gratuitos, pero a menudo resulta decepcionante debido a los plazos constantes, los ingresos inestables y la presión de actuar siempre en las redes sociales. Ser influencer parece un trabajo difícil. Muchas personas jóvenes lo ven como una meta, pero vivir frente a una cámara todo el tiempo, generar contenido fresco constantemente y mantener una imagen ideal puede ser realmente agotador. Además, ser una figura pública implica enfrentarse a críticas y comentarios negativos, lo cual es común en el entorno digital. Personalmente, no consideraría esa profesión. Pensaría en cualquier trabajo de primeros auxilios. Sí, es genial que te vean como el héroe de la sociedad, pero con todas las cosas desordenadas que tienes que ver, como si constantemente estuvieras viendo a personas pasar por el peor momento de sus vidas. Me imagino que eso te afecta. Hace años, alguien se preparaba para ser técnico en emergencias médicas y estudiaba sin parar, obteniendo los mejores resultados en las pruebas. Sin embargo, el instructor traía a sus amigos para compartir relatos espeluznantes. La persona se dio cuenta de que no podría ayudar en situaciones extremas y decidió abandonar el curso. A pesar de los ruegos del instructor, su convicción fue firme. Años después, se reencontraron en una clase de seguridad de armas. Arquitectura. La arquitectura es un medio muy extraño en comparación con otras profesiones de arte o ciencia porque es ambas cosas, o depende de qué lado del oficio estés haciendo. Pero fundamentalmente es un lugar extraño. Digamos que eres pintor, piensas en cosas y luego las pintas, lo mismo si eres escultor. Pero rara vez, si no nunca, se ve a un arquitecto salir y construir físicamente su propia mierda. Depende de otros para que esto suceda, al final, estás haciendo realidad el sueño de otra persona, usando el dinero de otra persona, confiando en el trabajo de otra persona. Así que puedes sentirte orgulloso de ser parte de ello, o no. El salario es relativamente bajo si no tienes licencia, es difícil superar los 100.000 a menos que estés profundamente arraigado en una empresa en una gran ciudad como Nueva York. Se esperan largas jornadas de trabajo porque es una noble tradición en arquitectura, desde el nivel académico hasta el nivel profesional. Siempre hay mucha planificación y plazos a la vuelta de la esquina. Al final, estás en la industria de servicios. En lugar de un plazo de 5 minutos para una hamburguesa con queso en un autoservicio, es un plazo de 6 meses para un diseño, un conjunto de dibujos, una construcción o algo así. Siempre hay algo. Nunca he pensado mucho en la arquitectura hasta que un amigo decidió estudiar para ser arquitecto. Le gustaba la idea de crear espacios, pero rápidamente se dio cuenta de lo que implica. A menudo estaba estresado por los plazos y se sentía frustrado al no poder construir sus propias ideas. Era curioso cómo, a pesar de eso, seguía apasionado por lo que hacía. Al final, aprendí que es un trabajo que requiere mucha dedicación y paciencia. Especialista en ventas en concesionario de motos. La gente siempre me dice que tengo el trabajo de sus sueños, como si no, realmente no lo tengo. Siguen siendo ventas, y es un trabajo duro y brutal con muchas horas y a veces poca paga cuando no vendes, especialmente cuando no puedes controlar las tasas de interés. La verdad es que la gente piensa que las ventas de motos es lo mejor. Pero, en realidad, es un trabajo duro. Muchas horas y a veces no se vende nada, y eso afecta mucho. La presión de las tasas de interés también es un factor complicado. Al final, es solo un trabajo, no el sueño que todos imaginan. La gente dice que hagas de tu hobby tu trabajo. Disfruté escribiendo programas de computadora simples. Obtuve algunas calificaciones y luego un trabajo como programador en un minorista. La programación era aburrida. Mi jefe quería que todo estuviera listo ayer para el final. Las otras personas en la sección de ti eran viles e intimidantes. Lo dejé. Ese dicho es totalmente engañoso. La realidad es que convertir tu pasatiempo en tu trabajo puede llevarte a desarrollar aversión por él rápidamente. Tomé ciencias ambientales con un enfoque en ciencias climáticas. ¿Iba a salvar el mundo? No, lo estoy viendo arder y cada vez que veo un artículo de noticias sobre la desaceleración de las corrientes del Atlántico Norte o las explosiones de permafrost en Siberia, mi depresión climática aumenta. Ser capaz de reconocer y comprender la progresión sutil de los circuitos de retroalimentación es una maldición.
Estuve involucrado en el campo de la economía por un tiempo breve. Las dificultades son evidentes, y las respuestas también lo son. La dureza en algunas situaciones parece ser parte del sistema, no un error. Ser un investigador privado parece emocionante en las películas y suena divertido en el papel hasta que te das cuenta de que has estado sentado en una camioneta durante 11 horas esperando obtener imágenes de vídeo de un tipo que no puede trabajar debido a problemas de espalda, levanta una gran piedra en su césped delantero. A veces, lo que parece interesante no lo es tanto. Recuerdo que un amigo intentó ser investigador privado. Pasó un buen rato en una furgoneta, esperando grabar algo emocionante. Al final, solo filmó a un tipo lidiando con una piedra en su jardín. Se dio cuenta de que no todo es acción, a veces, es solo paciencia y un montón de aburrimiento. Para mí personalmente, fue trabajar desde casa. Era muy solitario y no tenía la autodisciplina para no distraerme con las cosas que tenía que hacer en la casa que sentía como si nunca la hubiera dejado y nunca pudiera escapar del trabajo. Y no ahorras en cuidado infantil el 99% de las veces, a menos que tus hijos sean mayores o simplemente seas un padre de mierda. No es común ahorrar en cuidado infantil, salvo que los hijos sean más grandes o que la situación familiar sea complicada. Es difícil imaginar cómo las familias con niños pequeños logran trabajar desde casa sin apoyo. Aunque mis hijos ya son adolescentes, aún los envío a campamentos durante el verano para mantener un ambiente de trabajo tranquilo y sin interrupciones. Algunas empresas incluso exigen contar con un plan de cuidado infantil antes de permitir el trabajo remoto. Mucha gente piensa que porque les gusta ver películas, disfrutarían haciendo películas. Esas personas no se dan cuenta de la enorme cantidad de trabajo y estrés que implica hacer una película y del muy poco aporte creativo que llega a tener la mayoría de las personas en un set. Es cierto, mucha gente asume que hacer películas es tan fácil como mirarlas. Recuerdo a un amigo que siempre hablaba de ser director. Finalmente, se unió a un proyecto y se dio cuenta de que lo que parecía divertido era más complicado de lo que pensaba. Pasaba horas en reuniones y lidiando con problemas. Al final, entendió que le gustaba más ver películas que hacerlas. Bibliotecario. Le digo a la gente que es mi trabajo y me dicen, eso debe ser tranquilo o, me encantaría leer todo el día. Básicamente es solo otro trabajo de servicio al cliente en el que estoy revisando libros de entrada y salida o mostrando a la gente cómo hacer cosas básicas con la computadora, pero también atraemos a muchas personas con problemas de salud mental o problemas de abuso de sustancias y eso puede llevar a momentos de tensión. Situaciones. Ser bibliotecario no es tan relajante como la gente piensa. La gente cree que solo leo todo el día, pero en realidad, es más atención al cliente. Atiendo a personas que a veces tienen problemas mentales o de adicción, lo que puede hacer que algunas situaciones sean tensas. Lo que parece tranquilo por fuera, a menudo no lo es. Al final del día, es solo un trabajo como cualquier otro. Cualquier carrera en trabajo social. Empiezas porque quieres ayudar a la gente y luego consigues un trabajo que paga menos de $50.000 al año, lo que causa tanto estrés y trauma que te agotas y pierdes la mayor parte de tu capacidad de ayudar a cualquiera, incluido tú mismo. Es un viaje difícil. Comienzas con ganas de ayudar a otros, pero al final el trabajo se vuelve pesado, poco valorado. Te pones tanto en el papel que te olvidas de ti mismo. La pasión se apaga, y la presión no ayuda. A veces, pensar en lo que querías y lo que tienes ahora puede ser desalentador. En este camino, a menudo es uno mismo quien necesita ayuda. Cualquier cosa con mucho recorrido. Es divertido cuando estás comenzando tu carrera, puedes ver nuevos lugares y acumular millas, además de conocer gente nueva, pero a medida que envejeces, apesta. Quieres estar más en casa, no vivir en una maleta y en hoteles. Cuando empecé a trabajar, cada viaje era emocionante. Conocía lugares nuevos y hacía amigos en el camino. Pero con el tiempo, esa emoción se desvaneció. Empecé a cansarme de estar lejos de casa y vivir en hoteles. La vida en el aeropuerto ya no era tan divertida. A veces, simplemente quieres estar en tu sofá, en lugar de explorar otra ciudad. Es como siempre me decía mi padre, no importa lo sexy que sea el puesto de trabajo. Después de 6 meses, es solo un trabajo. Todo este hilo es un anuncio de r/antiwork. No es que no quiera trabajar. Tengo una gran ética de trabajo. Estoy cansado de fingir que toda esa mierda es parte del trabajo. Entiendo lo que dices. A veces, la rutina se vuelve pesada y el entusiasmo se pierde.
Recuerdo que un amigo comenzó un trabajo que parecía genial, pero con el tiempo solo se sentía atrapado. Al final, se dio cuenta de que no vale la pena aguantar cosas que no le gustan solo por el título. Todos queremos algo que nos motive, no solo un empleo. Es un dilema común. Tantos trabajos creativos pueden ser realmente brutales. A menudo hay muy poco salario, o solo unas pocas personas ganan mucho dinero y todos los demás trabajan por unos centavos. Mucha gente carismática, pero abusiva. Se aprovecha de la gente que necesita vivir sus sueños. Muy a menudo, no vale la pena. Es cierto, he visto esto en la industria. Un amigo mío se metió en un trabajo creativo y terminó sintiéndose explotado. Trabajaba mucho y ganaba casi nada. Mientras tanto, algunos de sus colegas, aunque abusivos, parecían tener todo lo que querían. Al final, decidió dejarlo, aunque siempre ha sido su pasión. Aprendió que, a veces, seguir un sueño puede salir caro. Esta es una de las principales razones por las que mi hermana se especializó. Ella es oftalmóloga veterinaria. Ningún animal murió a causa de cataratas. Dije de cataratas. Seguro que ha tenido que sacrificar perros, o gatos u otros animales. Ella vino a mi casa y cuidó a mis 2 últimos perros cuando llegó su momento. Pero no es una parte habitual de su trabajo como un médico veterinario. Es raro. Mi perro anterior falleció debido a un melanoma coroideo. Un oftalmólogo veterinario llevó a cabo su enucleación, pero la enfermedad ya se había diseminado hacia su nervio retinal y luego hizo metástasis. Había observado que la pupila de su ojo derecho estaba dilatada y no reaccionaba. Nos acercamos bastante al consultorio de un veterinario ya que teníamos un gato geriátrico y un perro grande mayor. Los 2 veterinarios y todo el personal fueron maravillosos cada vez que fuimos a lo largo de los años. Cuando finalmente llegaron los días respectivos para poner a dormir a nuestras mascotas, no tengo problemas en creer que se habrían rendido y llorado. Fueron muy amables y respetuosos. Gracias por hacer lo que haces. Espero que tengas muchos buenos humanos entrando a tu práctica. El personal veterinario se caracteriza por ser increíblemente amable, comprensivo y solidario. Durante las múltiples visitas al veterinario por problemas de salud de mi perro, siempre recibimos un trato cordial. Cuando llegó el momento de despedirnos de nuestro amigo peludo, acudimos a la clínica veterinaria de emergencia más cercana, donde el equipo demostró una profunda empatía y cuidado en un momento tan difícil. Tenía tantas ganas de ser técnico veterinario. Fui a la orientación y empezaron a hablar de lo alta que es la tasa de suicidio y que una de nuestras primeras clases era únicamente para hablar sobre cómo afrontar toda la muerte sin suicidarse. Como alguien que ya lucha contra una depresión severa, me quedé muy dormido justo después de la orientación. Impresionante. Al menos son bastante claros al respecto. Creo que es positivo que proporcionen esa información desde el principio. Esto permite que las personas tomen decisiones tempranas sobre si están capacitadas para el trabajo. Siento mucha admiración por los veterinarios. El trabajo no parece nada agradable, además, se supone que la escuela de veterinaria es mucho más difícil que la de medicina, pero a los veterinarios se les paga menos. Personas que saben que usted quiere consejos gratuitos para sus mascotas, atención veterinaria gratuita o quiere transmitirle sus mascotas que ya no quieren o no pueden tener. No puedo imaginar que sea divertido en absoluto. La competencia para ingresar es mayor, ya que muchas personas creen que el proceso de selección es algo perfecto y fácil, cuando en realidad no lo es. Aunque hay quienes piensan que esto lo hace más complicado, el nivel de dificultad para finalizarlo es un tema complejo y difícil de juzgar. Muerte y gente discutiendo contigo sobre precios. Recientemente leí reseñas en línea de varios veterinarios locales. El 90% de las críticas bajas tienen que ver con los precios. La gente piensa que si tiene que ver con su mascota enferma o moribunda, debería ser gratis. O que debería administrar la práctica al costo y no recibir un salario. No es una organización benéfica, es un negocio. Los veteranos tienen préstamos estudiantiles e hipotecas que pagar. Un buen personal cuesta más que el salario mínimo. Lo más complicado es cuando conseguimos que el cliente acepte lo mínimo indispensable en el cuidado y luego no funciona. A menudo, esto se debe a que se intentó una solución demasiado superficial para un problema serio, pero también hay ocasiones en que los tratamientos simplemente no tienen efecto. Esto puede llevar a reacciones negativas y críticas severas por parte del cliente. Es un aspecto difícil de enfrentar en el campo de la medicina.
Acabo de terminar de postularme para la escuela de veterinaria después de dedicar los últimos 4 años de mi vida a adquirir horas de experiencia y completar requisitos previos. Lo que aprendí de la experiencia laboral que he acumulado es que, sobre mi cadáver, trabajaré en una clínica durante la mayor parte de mi carrera. Es una constante angustia y abuso verbal por parte de los propietarios. Salí del trabajo muchos días sintiéndome completamente agotado, como si lo hubiera dado todo y todavía no fuera suficiente para nadie. Pasé el verano trabajando con veterinarios de vida silvestre en un santuario en Australia y fue una experiencia tan diferente. Nunca he sido más feliz. Saltaba de la cama todos los días. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Sin dueños. Es interesante ver cómo tu experiencia en el trabajo con veterinarios de vida silvestre te hizo sentir mejor. A veces, estar en un entorno donde no hay presión de los dueños puede cambiarlo todo. La carga emocional del trabajo en clínicas a menudo puede ser demasiado. Me alegra que hayas encontrado algo que realmente te motive. Es bueno conocer lo que te hace feliz y seguir ese camino. Quería ser veterinario cuando era niño. Afortunadamente, mi escuela secundaria tenía un programa de pasantías en el que pude seguir a un veterinario y ver cómo es. La primera semana allí, una gata murió por problemas de anestesia después de acudir a una esterilización. Después de eso, dejé de querer entrar. Un saludo a las personas increíbles que han cuidado a mis gatos a lo largo de los años. Porque eso no es para mí. A mí también me pasó algo similar. En la secundaria, quería ser biólogo marino. Hice una pasantía en un acuario y vi cómo trataban a algunos animales. La verdad, hubo un día que un pez murió en mis manos. Fue un momento fuerte. Después de eso, decidí que quizás lo mejor era disfrutar del mar desde la playa. Respetar a los que se quedan en esa carrera. Me emocioné mucho cuando me suspendieron el trabajo durante el COVID porque eso significaba dormir hasta tarde, mirar televisión y cobrar el desempleo. Durante los primeros meses, fue increíble. Probablemente el mejor momento de mi vida. Después de 6 meses, no podía esperar a volver a trabajar. La experiencia de ser despedido fue transformadora. Recibí una indemnización que me permitió tomarme 3 meses para explorar nuevas actividades. Durante ese tiempo, disfruté de largas caminatas y corrí con un compañero peludo. Hice nuevos amigos en el gimnasio en horas inusuales y me aventuré en un viaje por carretera, acampando en la naturaleza. La emoción de la escalada me dejó en excelente forma física, algo que ahora añoro mientras cumplo con mis responsabilidades laborales. La seguridad es uno de esos trabajos que parecen interesantes, pero rápidamente te das cuenta de que es el trabajo más inútil que existe. Básicamente eres un policía que ladra y no muerde. La mayoría de los sitios de trabajo con los que trabajé querían que usted simplemente observara e informara. Si te pusiste manos a la obra, te despidieron. Fui guardia de seguridad una vez. Al principio, pensé que sería interesante, pero era aburrido. Solo tenía que mirar y hacer informes. Cualquier intento de actuar me llevaba al despido. Pasaba horas sin hacer nada, viendo cómo la gente hacía lo que quería. Al final, solo deseaba que se acabara el turno. Creo que se subestima la función artística de un florista. Acabo de llamar y describí la situación, por ejemplo, alguien en el hospital con complicaciones en el embarazo, por lo que queremos algo un poco alegre pero no demasiado festivo, y mi presupuesto y floristas tomaron esas descripciones y las tradujeron en algunos arreglos perfectos. Es cierto, muchas veces no se valora el trabajo de los floristas. Ellos entienden bien lo que necesitas y logran crear algo especial, aun cuando se trata de una situación difícil. Recuerdo haber llamado para un arreglo similar, y al verlo, sentí que realmente capturó el mensaje de apoyo que queríamos enviar. Es un talento que merece más reconocimiento. Ex científico forense aquí, suena glamoroso, pero a menudo te especializas en algo como análisis de drogas o análisis de huellas dactilares y se vuelve muy repetitivo. Tuve la suerte de ser generalista e hice una variedad de cosas. Tuve una experiencia en un puesto similar y resultó poco gratificante, ya que se convierte en alguien que sabe un poco de todo, pero no destaca en nada. Era capaz de formular las preguntas adecuadas y realizar algunas pruebas, pero siempre requería el apoyo de otros para obtener respuestas. Cuando no estaban disponibles, hacer las preguntas correctas no nos llevaba a ninguna conclusión. Sí. Ese tipo de laboratorios están impulsados por su sistema de gestión de calidad desde la recolección de muestras hasta la salida de datos. Todo está en un SOP, la mayor parte del trabajo se realiza mediante kits. Un trabajo muy aburrido,
Pero agradable porque puedes poner un podcast y simplemente seguir los pasos que exige tu SOP/W y sin tener que pensar en ello. A veces, el trabajo puede ser monótono. Recuerdo una vez en un lab donde simplemente seguía protocolos y escuchaba música. No era emocionante, pero me dejaba concentrar en otras cosas. Había una rutina, y aunque no era la mejor parte del trabajo, al menos te permite desconectar un poco de la realidad mientras haces lo que se espera de ti. No puedo encontrarlo, pero recuerdo un cómic que muestra ciencia ficción versus realidad. Los paneles del lado izquierdo mostraban el análisis de la máquina Star Trekis dando un resultado en segundos, que explicaba cada detalle sobre el objeto. Los paneles del lado derecho mostraban a científicos trabajando en varias mesas y máquinas durante horas o días para finalmente concluir que el objeto tiene un 99% de posibilidades de no contener cadmio. La historia muestra lo lejos que estamos de la ciencia ficción. Uno esperaba que los avances fueran rápidos y precisos, como en Star Trek. Pero aquí estamos, con científicos que pasan horas y horas para llegar a conclusiones simples. La realidad es más complicada, y a veces, solo tiene sentido cuando ves el proceso detrás de cada descubrimiento. Es un recordatorio de que la ciencia requiere paciencia. Sí, recuerdo a mi profesor de ciencias en el pasado diciendo que la ciencia generalmente no es divertida. Su ejemplo llegó a la conclusión de que si sucede algo interesante en un reactor nuclear, no tiene buena pinta. Eso me recuerda a un profesor de ciencias que tenía. Siempre decía que la ciencia podía ser un poco aburrida. Recuerdo que mencionó lo que pasaría si algo malo sucedía en una planta nuclear, y todos nos pusimos tensos. Era su forma de decir que la ciencia tiene su lado serio. A veces esas cosas hacen que un tema sea menos atractivo para los estudiantes. Preferiría saber qué trabajos me parecieron poco atractivos pero resultaron sorprendentemente satisfactorios. Hago análisis de datos, definitivamente no es emocionante hablar de ello y vivo en hojas de cálculo, pero honestamente es muy parecido a hacer acertijos, resolver muchos problemas. Soy alguien que comenzó en el ámbito de la silvicultura atraído por el trabajo físico al aire libre, pero decidí orientarme hacia la parte técnica de la silvicultura urbana, ya que prefiero evitar el trabajo manual cuando llegue a los 50 años. No se lo cuentes a mis colegas, pero me he enamorado de las hojas de cálculo. Acabo de crear una hoja con 5 pestañas interconectadas y siento que he construido un pequeño universo. Es realmente fascinante. Además, tengo un NIFI para trabajar en hojas de cálculo bajo los árboles. La vida es buena. Soy entrenador personal. Suena divertido, ¿verdad? Ayude a las personas a hacer ejercicio todo el día. Pase tiempo en su lugar ya feliz, el gimnasio. En realidad, es una tarea constante seguir incorporando gente nueva para reemplazar a los que abandonan repentinamente por capricho, o se quejan de no tener suficiente tiempo, etcétera, etcétera. Celebrarse todo el tiempo. Personas que no pueden aprender a apreciar el proceso de perder peso y ponerse en forma. No lo tomo como algo personal, a diferencia del principio, pero la parte de mierda. La creación de redes y el marketing y la decepción constante se compensan con el hecho de que tengo relaciones increíbles desde hace mucho tiempo con algunas personas geniales que sí aprecian el proceso. Los trabajos divertidos todavía tienen toma y daca. Esto me hace pensar en el momento en que obtuve una certificación de AFA. La emoción por poder ayudar a otros a ponerse en forma era inmensa. Sin embargo, al postularme para un puesto en un gimnasio conocido, descubrí que el trabajo se centraba principalmente en las ventas. Cuando no se está intentando atraer a nuevos miembros, se trabaja para que los actuales renueven y amplíen sus contratos. Decidí que no era lo que buscaba. Inspecciono plantas de tratamiento de agua potable. Lo que muchos de ellos no entienden es que no soy su enemigo. Puedo ayudarlos a arreglar una mierda antes de que se convierta en un problema y mucho antes de que se convierta en una violación. Pero solo si ellos lo quieren. Suena aburrido y los operadores generalmente me odian. Pero piensa en lo rápido que la sociedad se va a la mierda cuando los grifos se secan. Es interesante que algunos piensen que eres el enemigo solo por hacer tu trabajo. La gente a menudo no ve cómo lo que haces puede prevenir problemas mayores. Recuerdo cuando un amigo trabajó en un tema similar y a veces se sentía infravalorado. Pero al final, su trabajo era clave para mantener todo en funcionamiento. La infraestructura puede no ser emocionante, pero es esencial. Claro que sí, trabajé en B&N durante 20 años y vendí libros a personas todos los días y tenía clientes habituales que venían y me preguntaban, la serie que recomendaste fue increíble, ¿qué más tienes? Me encantaba ese trabajo,
Pero sí, desearía que hubieran pagado más, pero así es el comercio minorista. Lamento que tu experiencia no sea la misma. Suena interesante. Trabajar tanto tiempo en una librería debe haber sido una experiencia única. Tener clientes que regresan y confían en tus recomendaciones es gratificante. Es una pena que el salario en el comercio minorista no siempre refleje el esfuerzo, pero parece que disfrutaste de tu trabajo. A veces, el amor por lo que hacemos supera lo económico. Sin mencionar el hecho de que en lugar de pasar la mayor parte de su tiempo cambiando el mundo, simplemente está haciendo una cantidad increíble de documentación que existe con el único propósito de mantener a su empresa protegida de litigios que nunca llegarán. Este comentario resuena profundamente. La labor como trabajador social se reduce principalmente a ingresar datos, redactar informes y gestionar facturas para compañías de seguros. Es un trabajo que se centra en protegerse a uno mismo a través de una documentación extensa. Mi familia era dueña de un restaurante y uno de nuestros camareros era un trabajador social que necesitaba dinero extra. No podía creer cuántas veces la llamaban por las noches o los fines de semana y lo ridículas que eran sus tareas. Ustedes son unos verdaderos ángeles y debe ser el trabajo peor pagado que existe. Es interesante ver cómo algunas personas equilibran trabajos tan diferentes. La chica que mencionas parece tener un gran corazón. A veces, no se aprecia lo que hacen, pero creo que su dedicación marca la diferencia. La combinación de servir en un restaurante y ayudar a otros es un reflejo de su compromiso. Es cierto que esos trabajos a menudo no reciben la compensación que merecen. Hago diseño gráfico como parte de mi trabajo diario. El otro problema es que si eres bueno en eso, tratar con clientes es un infierno. Está lo que el cliente aprueba y lo que se ve bien, y muy rara vez ese diagrama de Venn se superpone. Entiendo. Trabajé un tiempo como diseñador gráfico y también tuve problemas con los clientes. A veces presentas algo que crees que es genial, pero el cliente quiere algo completamente diferente. Es frustrante. Terminas haciendo cambios sin sentido solo para satisfacer sus expectativas. Te hace cuestionar tus propias habilidades. La comunicación es clave, pero no siempre es fácil. Así que estoy contigo en eso. Hacer cosas que la gente desea tanto que están dispuestas a pagar por ello requiere años y años de práctica. Absolutamente obsesiva y dedicada, pero esa realidad no es sexy. En cambio, se vende como gana dinero fácil con tu computadora portátil en pijama. Esto es así. La gente puede observarlo, está a la vista, parece sencillo, por lo que piensan bueno, eso lo podría hacer yo, pero es como ver Das por una vez y creer que se puede hablar alemán. Me especialicé en diseño gráfico y todavía amo el diseño, pero hacer diseños que otras personas quieren es increíblemente insatisfactorio. He pasado mi carrera en marketing, lo cual tiene sus propias desventajas, pero al menos ahora cuando hago arte lo hago haciendo lo que quiero. Además, la IA realmente ha hecho que el diseño sea accesible para todos y eso continuará. El diseño me ha dado muchas experiencias. Empecé como estudiante de diseño gráfico, pero nunca me sentí satisfecho haciendo lo que otros querían. Ahora, trabajo en marketing, que tiene sus propios desafíos, pero puedo crear mis propios proyectos en mi tiempo libre. También he visto cómo la inteligencia artificial ha cambiado el juego y ha hecho que el diseño sea más accesible. Es interesante ver cómo evoluciona todo. Tengo un amigo que fue ingeniero durante 25 años antes de que finalmente se agotara. Luego fue a la escuela de diseño gráfico. Se graduó y de alguna manera tiene en mente que trabajará para un gran estudio, a pesar de buscar trabajo durante 2 años. Mis amigos y yo hemos intentado decirle amablemente que esa es una expectativa poco realista, y ahora estamos hablando de decírselo pronto, no tan amablemente. Es un poco complicado. Mi amiga se pasó gran parte de su vida trabajando como ingeniera y al final se sintió agotada. Se cambió a diseño gráfico, pero lleva 2 años buscando trabajo y sigue creyendo que encontrará algo grande. Mis amigos y yo hemos tratado de decirle que tal vez no sea tan fácil, pero ahora estamos considerando ser un poco más directos con ella. A veces hay que ser realista. Una vez conocí a un chico al que le encantó. Todavía pienso en lo que dijo, todos los días desayuno con mi esposa y mis hijos. Todas las noches ceno con ellos. Nunca tengo que contestar mi celular, no tengo reuniones y no tengo jefe, pero está dispuesto a romperse el trasero en el frío, llover todo lo demás. Entonces consigue lo que quiere.
Conozco a muchos agricultores que lograron tener buenas ganancias, disfrutando de inviernos libres y se divertían mientras realizaban su labor diaria. Aunque es un trabajo arduo, puede ofrecer una vida muy satisfactoria y placentera. Cada vez que alguien idealiza la vida en la granja, pienso en aquella vez que toda mi familia se fue de vacaciones en pleno invierno y me dejó a mí a cargo del rebaño. Una enorme tormenta de hielo se produjo mientras no estaban. Imagínense, una mujer de 5 o 4, sola en medio de la pradera con el mono y el abrigo de mi padre, tratando de romper el hielo en los abrevaderos del ganado con un hacha. Valerine Farm nunca podría hacerlo. He estado en una situación similar. No fue agradable. Al final, mis manos y pies estaban tan fríos que apenas podía sentirlos. Recuerdo una ocasión en la que tuve que reparar una fuga en un tanque de agua en medio de una tormenta de nieve. Para ese momento, mi cabello estaba completamente cubierto de hielo. Literalmente. Además, básicamente no tienes vacaciones a menos que seas un agricultor. Incluso entonces, básicamente eres tú preparándote durante el invierno para la primavera. Cuando eres criador de animales, la Navidad y cosas así no existen. Un día, un padre y su sobrina estaban conversando. La sobrina comentó, he tenido que trabajar 16 días seguidos, es agotador. El padre respondió, a veces ocurren cosas así. Luego, la sobrina preguntó, ¿cuál ha sido el periodo más largo que has trabajado sin descanso? El padre respondió, 35 años. En una nota similar, trabajando en una granja de cannabis. Si bien estoy seguro de que no es tan brutal, todavía implica mucho trabajo. Agregue a eso la cultura que se siente atraída por trabajar en la industria. Muchos buscan trabajo pensando que será un ambiente tranquilo y se ponen a trabajar con marihuana. ¡Qué trabajo de ensueño! Muchos se agotan muy rápido. Numerosas personas se sienten atraídas por el empleo, imaginando un ambiente relajado y la oportunidad de trabajar con la hierba. ¡Qué trabajo tan ideal! Sin embargo, tras horas de recorte, la realidad puede ser bastante diferente y el sueño se convierte en una experiencia agotadora. La percepción inicial a menudo contrasta con las exigencias del trabajo. Hombre, no puedo evitar sentarme aquí y pensar. Crecí en granjas de caballos. Trabajé en granjas de caballos hasta los 18 años. Daría cualquier cosa por volver a ello. Lo estoy intentando activamente, pero en una escala menor que en la que crecí. Ni el comercio minorista, ni la gestión, ni el trabajo gubernamental, ni las ventas se podían comparar. Odiaba todo eso. Dejaría lo que hago en un instante si pudiera volver a la vida de la granja de caballos, específicamente. Sin embargo, llevará un poco de tiempo. ¿Pero para alguien que nunca lo ha experimentado? Demonios, no. No creo que duren con eso. Es interesante cómo ciertas experiencias de la infancia pueden marcarte tanto. Crecer en una granja de caballos suena como tener una conexión real con la naturaleza. A veces, los trabajos más normales no satisfacen las necesidades personales. Volver a algo auténtico que realmente amas suena como un buen objetivo, aunque sea en menor escala. Es un reto, pero vale la pena buscar lo que te hace feliz. Trabajo en el campo petrolero y si sabes algo sobre el campo petrolero, es un trabajo muy exigente físicamente. Algunos de los chicos con los que trabajo son dueños de un rancho o granja y dicen que ir a trabajar es más fácil que sus días libres debido al trabajo interminable que implica poseer tanta tierra y animales. Es interesante cómo algunas personas eligen trabajos muy duros para hacer en sus días libres. He tenido amigos que creen que el trabajo en el campo es más pesado que cualquier tarea en la oficina. Uno de ellos solía decir que prefería pasar horas en su granja que lidiar con las exigencias del trabajo en equipo. Al final, cada quien tiene su propia idea de lo que significa un trabajo duro. La mayor desconexión es que la gente se dedica al diseño de juegos porque quiere ejercitar sus músculos creativos. Quieren hacer juegos. Pero la realidad es que muy pocas personas en el proceso de diseño del juego pueden decidir cómo funciona el juego. La mayoría simplemente implementa las ideas de las personas que están en la cima. Digamos que consigues un trabajo trabajando en el próximo juego de Halo. Quizás tengas una idea para una nueva arma genial, pero no. Las decisiones sobre armas y opciones de juego suceden muy por encima de ti. Vas a trabajar en el fogonazo. Asegúrate de que el destello del cañón se muestre correctamente en los brazos de todos los modelos de personajes. Luego, asegúrese de que siga funcionando con poca luz y con luz brillante, y mientras esté contra una pared, y con poca luz contra una pared, y así sucesivamente. La situación como escritor tampoco es muy favorable.
Genial, aquí está el guión para la campaña. Oye, ¿qué haces con ese marcador? Espera, para. Tachaste la mitad. Ahora escribe una escena donde esto ocurra. Y haz eso. Pero, tachaste gran parte de mi trabajo y lo mezclaste con otros 3. Podría eliminar tu nombre de esto. Comencé como tester, ahora estoy en producción. El desarrollo de videojuegos es mucho más complejo de lo que nadie cree. Incluso si no lo fuera, toda la industria es increíblemente frágil, puedes perder tu trabajo increíblemente fácilmente. Llevo 18 años haciéndolo. Me despidieron 2 veces y 2 empresas cerraron por completo. Apesta. Es un camino complicado. Ver a compañeros ser despedidos y saber que la estabilidad es un sueño es duro. A veces parece que solo hay 2 opciones, seguir adelante o rendirse. Creo que lo más importante es aprender a adaptarse, porque esta industria puede cambiar de la noche a la mañana. La experiencia cuenta, pero el cambio es la única constante. Es una mezcla de pasión y precaución. Definitivamente créelo. Mi primer trabajo después de la universidad fue en un bufete de abogados, solo como asistente y luego brevemente como soporte técnico. Antes de esto se me había pasado por la cabeza ir a la facultad de Derecho. Sí, ese trabajo me aclaró muy rápido. Ni siquiera Big Lab, pero pude vislumbrar de primera mano las horas que trabajaron los abogados y lo abrumados y miserables que parecían muchos de ellos, cuántas horas reales tuvieron que pasar en la oficina solo para alcanzar sus horas facturables, etc. En mi último día, uno de los abogados con los que me había hecho amigo me llamó a su oficina para charlar, despedirse y todo eso. Nunca olvidaré lo último que me dijo: si alguna vez decides que quieres ir a la facultad de Derecho, llámame para que pueda disuadirte de no hacerlo. Es curioso cómo a veces una experiencia puede cambiarte de dirección. Ese trabajo en el bufete te abrió los ojos a lo que realmente implica ser abogado. La presión y las largas horas pueden ser desalentadoras. La anécdota de la abogada es sincera, es fácil entrar en algo sin ver el panorama completo. Al final, a veces necesitas una pequeña chispa para darte cuenta de que no es lo que realmente quieres. Comencé mi carrera jurídica trabajando para el gobierno, defensor público, pero ahora trabajo en una firma mediana que efectivamente nos permite a todos operar como si fuéramos abogados. Sin embargo, tenía un amigo que se dedicaba a las grandes leyes y su salario inicial era de $150.000 al año como asociado de primer año. Que $150.000 al año es buen dinero. Pero luego se dio cuenta de que trabajaba constantemente entre 80 y 100 horas por semana, lo que incluía trabajar al menos medio día los sábados y domingos. Así que realmente tenía 2 trabajos ganando alrededor de $70.000 cada uno, lo cual en el trabajo legal realmente no es mucho. Se fue a una empresa más pequeña, con un recorte salarial de alrededor de $90.000 al año, pero también trabaja solo entre 40 y 50 horas a la semana y ya rara vez viene los fines de semana. Es interesante ver cómo cambia la perspectiva. Mi amigo optó por un camino que al principio parecía prometedor con ese gran salario, pero el desgaste era alto. La presión y las horas extra le hicieron reconsiderar. Al final, tomó una decisión que muchos no se atreverían a hacer: buscar un estilo de vida más equilibrado, aunque su sueldo fuera inferior. Priorizar la salud mental puede ser tan importante como el dinero. Tengo mi propio bufete de abogados y establezco mis propios horarios y carga de casos. No hago baldes, pero hago suficientes. Nunca estuve interesado en Big Lab debido básicamente a todo lo que dijiste. Tuve una entrevista en un bufete de abogados mediano y me preguntaron qué significaba para mí el tiempo completo. Antes de responder, comprobé mentalmente que no conseguía el trabajo. Dije entre 40 y 45 horas a la semana, tal vez más ocasionalmente. Nunca había tenido una entrevista con buena vibra positiva que se enfriara tan rápido. Eso suena bastante familiar. Una vez, un amigo fue a una entrevista en una empresa grande. Le preguntaron sobre sus expectativas de horas. Él mencionó que prefería un equilibrio y no arriesgar su salud mental. La atmósfera cambió de inmediato. Al final, no consiguió el trabajo, pero se sintió aliviado. Aprendió que hay que priorizar lo que realmente importa en lugar de seguir la corriente. Por eso deberías trabajar en casa. El salario no es comparable, pero tienes tiempo para ti durante el día y energía para realizar otras actividades fuera del trabajo. Es solo una elección que uno tiene que hacer: dinero con estrés extremo y constante o menos dinero con un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida. Es cierto. Mucha gente elige el trabajo en casa por esa razón. Recuerdo a un amigo que dejó su empleo estresante y empezó a trabajar desde casa. Al principio le costó,
pero luego encontró un ritmo. Tenía tiempo para hacer ejercicio y dedicarse a sus hobbies. Al final, se sintió más feliz, aunque el dinero era menos. A veces, la calidad de vida es más importante que el salario. La hermana menor de mi pareja quiso ser enfermera toda su vida. Ingresó a la escuela de enfermería y estaba muy emocionada por su primer día de seguimiento en un hospital. Y en los primeros 15 minutos que estuvo en urgencias, alguien arrancó el contenedor de objetos punzantes de la pared y se lo arrojó. Cambió de especialidad el semestre siguiente. Podría haber sido una enfermera excepcional si no fuera por las limitaciones impuestas por la sociedad y el sistema de salud. Sin embargo, es positivo que reconociera la realidad a tiempo durante su formación académica. Mi esposa es ingeniera de datos y le encanta trabajar en casa. Su trabajo es 100% remoto. Puede hacer su oficina como quiera, ir a su propia cocina a almorzar, no tiene que desplazarse ni necesita vestirse con ropa de negocios. Se reúne con el resto de su empresa en un retiro anual, pero aparte de eso, todo es en línea. Su campo tiene mucha demanda en este momento y tiene varios años de experiencia, por lo que los reclutadores la contactan regularmente. Si el trabajo implica tiempo en el sitio, ella lo rechaza independientemente de cuál sea el salario. Suena bien. Trabajar desde casa tiene sus ventajas. Sin embargo, hay que ser disciplinado para no distraerse. Lo de poder personalizar tu oficina y tener acceso a la cocina siempre es un plus. Además, es interesante que reciba tantas ofertas laborales. A veces es mejor priorizar la comodidad y el estilo de vida sobre el salario. Es bueno que sepa lo que quiere en su carrera. Organicé conciertos y festivales durante la universidad con algunos empleados remunerados y cientos de supuestos voluntarios. Quizás unas 5 personas aparecerían cuando dijeron que lo harían. Realmente me desagradaba la gente en general, ya que tendría que tratar con tanta gente. A veces, la gente no cumple lo que promete. Yo estuve en un grupo de trabajo para un evento y la mayoría no aparecía. Tenía que hacer más de lo que se esperaba. Al final, eso te decepciona y piensas que es más fácil hacer las cosas solo. Aprendí a ser más selectivo con a quien confiar mis planes. No siempre es fácil trabajar en equipo. Los vendedores que no responden es la queja más grande que tengo sobre tirarme los pelos. A ustedes les gusta el dinero, ¿verdad? ¿El negocio va bien? A veces me pregunto cómo otras empresas siguen funcionando porque son tan malas comunicándose. Entiendo eso. Una vez, intenté comprar algo y la tienda no me respondía. Pasaron días y seguía esperando un correo. Al final, compré en otro lugar. A veces es frustrante ver cómo algunas empresas no se preocupan por sus clientes. Simplemente pierden ventas. Este es uno de los que me dejó boquiabierto. Trabajé en hoteles y nuestro hotel comenzó a albergar equipos de filmación para películas y programas. Las horas que trabaja la gente en esta industria son completamente una locura. Me refiero a todo, desde la construcción del set hasta las cámaras, el maquillaje y los malditos contables. Nuestros hoteles ofrecían desayuno gratis e incluso cenas ligeras y casi nunca los veíamos. Aunque me encantaba hablar con ellos cuando estaban allí. Sinceramente, no veo mucha televisión, pero hablar con ellos fue fascinante. Tanta gente de tantos lugares y estilos de vida diferentes, haciendo tantas locuras. Tras mi experiencia colaborando con equipos de filmación, puedo afirmar que suelen disfrutar de excelentes comidas durante las grabaciones. Probablemente por eso decidieron no aprovechar el desayuno gratuito que se ofrecía. Sí, trabajé en la industria cuando tenía 20 años. De ninguna manera podría trabajar en el set cuando tenía entre 30 y 40 años, incluso cuando tenía 50 años en muchos sets. Yo diría que me quedaban algunos años más antes de salir. Sin embargo, es una industria divertida, incluso si hay muchas horas. No cambiaría esos años de distancia. Recuerdo que un amigo trabajó en la industria del cine cuando éramos jóvenes. Pasaba largas horas en el set, pero siempre decía que valía la pena. Ahora, con el tiempo, se da cuenta de que esos años fueron importantes para él. A veces, se siente nostálgico al recordar todo lo que aprendió y vivió. Aunque ya no esté trabajando en eso, guarda buenos recuerdos. He dirigido una productora independiente durante años y esto es muy cierto. Todo el mundo piensa que es un trabajo glamoroso, pero, sinceramente, es mucho trabajo.
Y en los últimos años hemos visto que los presupuestos se reducen cada vez más porque hoy en día todos los que tienen una DSLR y una copia de Premiere Pro son una empresa de producción, y todos se están socavando entre sí. Básicamente, hay dos cosas que no quieres que se hagan: película y salchichas. El producto final puede ser bastante sabroso, pero la elaboración es simplemente fea. Entiendo lo que dices. He tenido amigos en la industria de la producción y siempre dicen lo mismo. La realidad es que es un trabajo duro y muchas veces no recibe el reconocimiento que merece. Todos piensan que es diversión y glamour, pero hay mucho estrés detrás de cámaras. Y sí, esa comparación de hacer salchichas y películas hace mucho sentido. Al final, lo importante es lo que sale, no el proceso. Haber sido extra en algunos rodajes me hizo darme cuenta de que me preguntaba si tendría la paciencia para ser un actor de verdad. Cada escena tiene que ser filmada una y otra vez, varias veces, luego primeros planos, planos medios, otros ángulos. Bah. No termina nunca. Entiendo lo que dices. Estar en el set como extra puede ser aburrido, pero también da una buena perspectiva de cómo funciona todo. Pasar horas repitiendo la misma escena puede ser frustrante. Hay que tener mucha paciencia para ser actor de verdad. Yo también dudo si podría aguantar todo ese proceso. Al final, parece que solo unos pocos tienen la resistencia para hacerlo bien. Sinceramente, ser influencer parece un trabajo terrible. Sé que muchos niños aspiran a esto, pero la idea de tener que estar constantemente frente a la cámara y siempre crear contenido nuevo y siempre mirar e interpretar el papel sin importar lo que parezca, parece literalmente agotadora. Sin mencionar el hecho de que eres una figura en línea, por lo que vas a experimentar abuso y basura por parte de la gente porque eso es lo que la gente hace en línea. Es un paso difícil de mi parte. Estoy totalmente de acuerdo. La presión constante de generar contenido, cuidar una imagen y enfrentar a los trolls en línea puede resultar agobiante. Parece un trabajo muy estresante y sin tregua, y es sorprendente cómo muchas personas idealizan esta labor sin comprender la realidad que ocurre tras bambalinas. Hay una razón por la que los hombres que trabajaban en el comercio animaban a sus hijos a ir a la escuela. Los trabajos son duros y no tan gratificantes como la gente cree. Y el gran salario se basa en trabajar muchas horas extras. Sí, ganas tanto como algunos trabajadores de oficina, pero a menudo trabajas más del 50% más que ellos en peores condiciones. Es cierto, muchos amigos en ese tipo de trabajos a menudo dicen lo mismo. La idea de que hay un gran salario es engañosa. La mayoría de las veces, se ganan más horas, y las condiciones son duras. Siempre es bueno ver que la gente valore la educación. Al final, estudiar puede abrir mejores oportunidades. La vida en el comercio no es tan fácil como parece. Trabajé con un grupo de soldadores durante un verano. Creo que tal vez uno o dos de esos muchachos de unos 15 todavía estaban casados. Varias de esas historias involucraban a la esposa consumiendo drogas. Fui casi el tipo al que le aplastaron la pierna con un trozo de acero, pero el tipo mayor que terminó herido me despidió. No es para los débiles de corazón. He dedicado más de 20 años a la práctica del buceo. A menudo, me preguntan sobre la soldadura submarina. Me sorprende que la gente no considere que es una de las ocupaciones más peligrosas del mundo. No se trata de trabajar en un lugar tranquilo y acogedor, más bien, implica enfrentar mares agitados y frías aguas con poca o ninguna visibilidad. No importa cuánto se gane, prefiero disfrutar de mi tiempo de buceo en vacaciones. Me estaba entrenando para ser paramédico hace años, estudié constantemente y obtuve los mejores puntajes en los exámenes de mi clase, pero nuestro instructor traía a sus otros amigos de EMT para que nos contaran las historias de terror que habían experimentado. Me di cuenta de que no sería de ninguna utilidad en una situación en la que un humano todavía estaba vivo pero se estaba derritiendo o algo así, así que lo abandoné. Me rogó que volviera, pero yo simplemente dije, no, todos ustedes me convencieron de que no puedo hacer esto de manera efectiva. Casualmente, 15 años después él también fue mi instructor de clases de seguridad con armas de fuego. Es una historia interesante. A veces, la realidad de una carrera puede ser más dura de lo que esperas. La decisión de dejar algo tan desafiante puede ser difícil, pero al final, es mejor reconocer tus límites. Es curioso que la vida te haya llevado a encontrarte con el mismo instructor después de tantos años. Eso puede mostrar lo pequeño que es el mundo en ciertos aspectos. Sí. Conducir hasta allí sabiendo que no tienes nada que hacer es otra forma de tortura. ¿Por qué tengo que sentarme solo en esta oficina durante 10 horas, cuando puedo hacer este trabajo desde casa?
Literalmente yo era la única persona en la oficina. Todos los demás trabajaron desde casa. Pero aparentemente la recepcionista necesita estar en el edificio al que nadie va. A veces me ha pasado algo parecido. Estar en la oficina sin nada que hacer es complicado. Con la tecnología, se podría trabajar desde casa sin problemas. Recuerdo un día que fui a la oficina y estaba casi vacío. Solo quería salir, pero tenía que quedarme ahí. Esa sensación de desperdiciar tiempo es frustrante. Al final, solo quedaba la computadora y yo. Ah, esto. Incluso si puedes hacer otras cosas como ver Netflix o leer, no te sientes completamente libre de hacerlo. Siempre hay algo de ansiedad subyacente, porque es hora de trabajar y siempre hay que estar preparado para cambiar al modo de trabajo cuando hay algo que hacer. Dependiendo del trabajo, también puede haber sentimientos de culpa. Es cierto. A veces, incluso en tu tiempo libre, no puedes desconectar del trabajo. Recuerdo un periodo en el que intentaba leer, pero siempre pensaba en tareas pendientes. El trabajo te persigue y a menudo sientes que deberías estar haciendo algo productivo. Esa presión puede hacer que te sientas mal por disfrutar de momentos simples. Al final, es complicado encontrar un equilibrio. Cosas que suenan un poco tontas pero terminan siendo sorprendentemente agradables. Trabajos de oficina que suenan aburridos y que son necesarios para el funcionamiento de una sociedad, por lo que no son simplemente un trabajo estúpido y ajetreado en el que sientes que en realidad estás haciendo un cambio positivo, aunque sea pequeño. B. Que no son solo lo mismo monótono una y otra vez, con un poco de variedad pero no tanta como para que nunca puedas conformarte o sentir que sabes lo que estás haciendo. C. Que paguen decentemente pero que también te permitan dejar tu trabajo en la oficina y no hacer que te siga todos los días. Y D. Que incluya personas con las que sea agradable pasar el tiempo, por lo que probablemente no sean públicas. Las personas que consiguen trabajos como ese tienden a trabajar en ellos hasta que se jubilan. Los trabajos de oficina son como un secreto para tener éxito. Casi no hay estrés, no hay riesgos físicos, la remuneración es aceptable y la labor es generalmente variada. Además, en un entorno en el que se interactúa con una gran diversidad de clientes, aunque las tareas diarias puedan ser similares, se abordan distintos ámbitos. En general, se aprecia mucho esta experiencia laboral. Trabajo en una biblioteca y me gusta mucho. Ningún trabajo es perfecto, a veces encuentras un patrón grosero y puede resultar complicado y un poco abrumador, pero hay una variedad de cosas que hacer, y puedes ejercitar tu músculo creativo y ayudar a personas de todas las edades a acceder a conocimientos y herramientas útiles. Y a pesar de los ocasionales momentos de estrés, no es un trabajo estresante. Y, puede que este no sea el caso en todas las bibliotecas, pero siento que el personal se selecciona a sí mismo. Todo el mundo quiere hacer un buen trabajo, trabaja en equipo y no hay mucha competitividad, ya que no creo que sea una industria que atraiga a ese tipo de personas. Trabajar en una biblioteca suena bien. La variedad de tareas y ayudar a la gente es interesante. También es bueno que el ambiente entre el personal sea positivo y colaborativo. A veces, lidiar con personas difíciles puede ser agotador, pero parece que en general hay más momentos tranquilos. Es un lugar donde se puede aprender y crecer, lo cual es valioso en cualquier trabajo. Sí, quería ser chef cuando era niño. Ahora trabajo en una cocina y lo odio. El trabajo es más duro de lo que piensas, dedicas gran parte de tu tiempo a tareas mundanas y prácticamente vives allí, por lo que no hay equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Aunque todos los chefs que conozco que lo lograron ganan bastante dinero, eran tan duros con sus cuerpos por la falta de sueño y la bebida que no pueden disfrutar de su vida después de jubilarse. Sus amigos se vieron reducidos a compañeros de bebida porque eran los únicos que estaban disponibles después del cierre. Quienes tenían familia tenían relaciones tensas con sus hijos y esposas. Súper triste. A mí también me gustaba cocinar de niño. Pensé que sería divertido, pero al final no es lo que pienso. Todos los días es lo mismo y no tienes tiempo para nada más. He visto a algunos de estos chefs exitosos, pero parece que pagaron un precio alto por eso. Sus vidas personales sufren y a menudo están solos, lo que no es lo que imaginé cuando era niño. Toqué mucho la trompeta cuando era adolescente. Sentarse durante horas mientras el director trabaja con las otras secciones se vuelve realmente viejo. Dependiendo de la pieza acabaría trayendo un libro para leer durante ciertos movimientos. Los conciertos pueden ser divertidos, pero después de practicar la misma pieza durante tantas horas para tocarla una vez ante el público, lo único que quieres es terminar con ella. La banda comunitaria durante el verano fue mucho más divertida. Conciertos semanales en el parque y una vez a la semana práctica para juntar todo. Hoy en día hago más piano que cualquier otra cosa.
Mi experiencia con la música era similar. Pasaba horas tocando el saxofón y a veces el ensayo se volvía monótono. Llevaba un libro para distraerme mientras esperábamos. Los conciertos eran emocionantes, pero después de tanto practicar, solo quería que terminaran. En resumen, la banda comunitaria era más relajada y divertida, especialmente en verano. Ahora me enfoco más en la guitarra. Sin duda, los cambios son buenos. Tengo un amigo que hace periodismo menos cargado. Dijo que nadie espera que sean 5 días seguidos sentado en una oficina haciendo llamadas telefónicas y escribiendo correos electrónicos y luego, durante 3 días al año, pueda asistir a una convención de cortadores de césped. Emocionante. Conozco a alguien que también tiene un trabajo así. Pasa semanas haciendo lo mismo, solo llamadas y correos, muy poco emocionante. Pero de vez en cuando, le toca ir a ferias o eventos que parecen interesantes. A todos nos gusta pensar que los trabajos de oficina son distintos, pero al final son más monótonos de lo que creemos. Es curioso, realmente. Aceptar. Cuando era estudiante, era muy emocionante, una excavación diferente cada verano, diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes países, diferentes equipos, tanto que aprender. Pero en la escuela de posgrado descubrí rápidamente que era 90% mendigar dinero para tu proyecto mientras tenías que hacer malabarismos con enseñar a paletos de primer año en alguna escuela en una parte del país que nunca quisiste visitar y mucho menos vivir y 10% usando un cepillo de dientes en el mismo trozo de tierra que a nadie le interesaría, por el resto de su vida. La verdad es que la vida de estudiante puede ser interesante, pero también tiene su lado difícil. Recuerdo cuando estaba en la universidad y sentía esa emoción por aprender y explorar. Pero luego, al pasar a posgrado, la realidad golpeó. La mayor parte del tiempo era solo buscar fondos y lidiar con estudiantes novatos en lugares que ni siquiera quería visitar. Al final, era más trabajo que aventura. IDK, tenía un amigo en la universidad que siempre quiso ser piloto. No estaba interesado en el ejército, por lo que fue a la escuela de pilotos después de graduarse. Ha sido piloto durante unos 25 años y todavía le encanta. Inicialmente, el salario es bajo y las rutas son un poco malas, pero pagas tus cuotas y vas ascendiendo. Sé que trabajará hasta que se vea obligado a jubilarse. A veces pienso en mi amigo de la universidad. Siempre decía que quería ser piloto. No optó por lo militar y se metió a una escuela de pilotos. Lleva 25 años volando y todavía le gusta. Al principio le pagaban poco y las rutas no eran geniales, pero se lo tomó en serio. Estoy casi seguro de que seguirá volando hasta que ya no pueda. Es un buen recordatorio de seguir lo que amas. Me sentí muy mal por este tipo que trabajaba en mi jardín. Era el tipo más genial que había conocido en mi vida, era extremadamente creativo y artístico, hacía de todo, desde poesía slam hasta música y películas independientes. Incluso nos invitó a uno de sus shows de forma gratuita. Espero que tenga éxito y pueda vivir de sus pasiones. Es una buena historia. A veces conoces a personas que tienen mucho talento y no reciben el reconocimiento que merecen. Me alegra que lo conocieras y que te invitara a su show. Sería genial que pudiera vivir de lo que ama hacer. La creatividad es importante y siempre vale la pena apoyarla. Espero que su esfuerzo lo lleve lejos. Y no ahorras en cuidado infantil el 99% de las veces, a menos que tus hijos sean mayores o simplemente seas un padre de mierda. No tengo idea de cómo los padres con niños pequeños trabajan desde casa sin cuidado infantil. Mis hijos son adolescentes o preadolescentes mayores y todavía los envío al campamento durante todo el verano para poder trabajar desde casa tranquilamente y sin interrupciones. Algunas empresas incluso exigen que los empleados hayan contratado algún tipo de servicio de cuidado infantil, antes de aprobar un acuerdo de trabajo desde casa. Entiendo lo que dices. La verdad es que trabajar desde casa con niños pequeños puede ser un verdadero reto. No es solo cuestión de tenerlos en casa, sino de mantenerlos ocupados y no interrumpir tu trabajo. En mi caso, siempre he buscado opciones de cuidado para poder concentrarme. Cada quien tiene su forma de manejarlo, pero es evidente que tener apoyo es clave. Los probadores de juegos también, todos piensan que son fiestas y chocar los 5 para jugar hasta que te asignan la mitad de un nivel sin terminar para jugar durante las próximas 3 semanas sin progresión del personaje, competencia o sensación de cierre. Simplemente presentando informes de errores y luego enojándose cuando el error todavía está en la versión de lanzamiento. Entiendo cómo se siente. A veces el trabajo no es tan divertido como parece. Recuerdo una vez que un amigo probó un juego durante semanas, solo viendo fallos y sin ver mejoras.
Se frustraba y realmente no había ninguna satisfacción al final. Parecía que pasaba más tiempo quejándose que disfrutando del juego. Al final, el juego salió con los mismos problemas. Es un trabajo duro, sin duda. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.